Iván, buenas noches. Hola Pablo, ¿cómo te va? El Buenas número noches. alarmante, pero lo tenemos que ya proyectar para este año porque esa inflación es inconcebible. Aunque no es fácil bajar 20, 30 puntos de un año para el otro. No, pues 20, 30 puntos claramente es difícil. El dato es malo, pero está dentro de lo esperado. O sea, todos sabíamos que la inflación iba a ser muy alta este año, incluso de las más altas de los últimos años. Para adelante lo que hay que mirar es la política monetaria. O sea, lo que hay que entender con la inflación son básicamente dos cosas. Una es que es un fenómeno monetario. O sea, eso quiere decir que tiene que ver con la oferta y la demanda de dinero. El peso es un bien más de la economía. Sí. ¿Sí? Si aumenta su oferta más de lo que aumenta su demanda, cae el precio del peso y decir que sube todo. Así que eso es lo primero que hay que entender, es un fenómeno monetario. Si sobra la oferta, va a haber inflación. Si cae la demanda, va a haber inflación. Y lo segundo es que es responsabilidad única y exclusivamente del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno controla la política monetaria a través del Banco Central. Exacto. Y la política fiscal, que también influye en la inflación. Entonces, esas dos cuestiones. Perdón, para adelante, la política monetaria se supone que va a ser lo más rígida que pueda ser. Entonces tenés que esperar No imprimir. una baja de la inflación. Exacto. Sí. Y la Bueno, pero- fiscal va en ese camino, así que más o menos Ajá. que debería ir. Laura, ¿cómo con los economistas? Señor Milei. Mira, Pablo, para mí es correcto lo que plantea Iván, digamos, la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Y acá es el punto central porque es una chantada total decir cuál es el pronóstico de inflación. ¿Para el año que viene? Claro, para este año que está corriendo. ¿Sabes por qué? Muy fácil. Primero porque hay un problema con la oferta y hay un problema con la demanda. El problema con la oferta es que, es cierto, el Banco Central está controlando la emisión presente de dinero, es decir, lo que tiene que ver con la evolución de la base monetaria. Sin embargo, tiene algo que ver con la emisión futura, que son las LELIQ. Cuando vos sumás la base monetaria más las LELIQ, la cantidad de dinero en la Argentina crece al 3% mensual. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos querés tener una inflación en el año en torno al 23%, que es algo así como 1,7% mensual, Mensual. No llegamos. tenemos problemas. Primer punto, digamos ahí. Segundo punto, la inestabilidad de la demanda de dinero. Es decir, vos qué es lo que viviste durante el 2018, justamente a partir del avance de la jefatura de gabinete sobre la independencia del Banco 28 de Central del 28 de diciembre, aquella foto. se derrumbó la demanda de dinero. Cuando se derrumba la demanda de dinero, todos los precios expresados en unidades monetarias crecen. Así pasó, digamos, con el dólar, que desde aquel momento subió más que el 100%. Sí, así pasó con el IPC, que subió 47,5%. Vos no te animás a darme un número. No, es que es una chantada hacer eso. Bueno, pero acá me dieron muchos. No, bueno, está bien, yo te digo lo que Bueno, pienso. perfecto. A ver, digamos, Acá todos o sea, tienen un número para el año, menos vos. a ver, no, pero porque es una chantada. Ah. A ver, ¿cuál es el punto? El punto es que, por ejemplo, vos para descomprimir el tema de las LELIQ necesitas que crezca la demanda de dinero. Si la demanda de dinero se viene derrumbando, se derrumbó durante todo el 2018. Después pasámelo fácil para la gente. No, ¿Qué hay tendría un que tema. pasar para Claro. ¿qué tendría que pasar para que baje la inflación? Porque otros países viven Que suba la demanda de dinero con y eso otra no va a inflación. pasar porque Bueno, vos pero tenés. hacémelo fácil para la Pero gente. a ver, yo te paso 3 eventos que te hacen imposible cortito. que suba la demanda de dinero. Una, tenés la caída estacional de marzo, ¿sí? Cae la Sí. demanda de dinero estacionalmente, porque ahora está subiendo, por eso cayó el dólar y todo ese tipo de cosas. Después tenés las elecciones, llegás a tener un cabeza a cabeza entre Cristina Fernández de Kirchner y Macri, ¿sí? Con chance de que gane Cristina, hasta podrías tener una hiperinflación. No, y Dios. como si todo esto fuera poco, Sí. ¿sí? Sobre el final de año va a quedar claro que Argentina va a defoltear, con lo cual no se va a quedar nadie en peso, con lo cual es imposible, ¿sí? Saber cuál es el valor del peso. Es decir, Dios, se te puede disparar a cualquier lado. Ya vuelvo con vos. Prepárame alguna noticia buena porque hasta ahora todas Existe se reíen. Seiza. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Vos sos Buenas noches. directamente. Pero mejor ni hablar, porque si vamos a recordar lo que los economistas decían, y especialmente los del gobierno y los periodistas más afines al gobierno, No todos, en enero del digamos, año porque lo que pasado, dijimos que iba a pasar casi un todo- desastre, nos dijeron de todo. Claro, Sí. es como ojo, es bueno, ahora, pero Los que dijimos que iba a pasar un desastre, nos en dijeron enero de del todo. año pasado, Perdón, la señora dice que todos, incluido Todo la- usted, no, pifiaron todos. No, todos. no. Pero todos los economistas. No, hay todos los algo economistas que se no. llama el relevamiento de expectativa de mercado Yo no que hace estoy el ahí. Banco Central. Yo no estoy Todos ahí. los meses le pregunta a todas las consultoras, a todos los bancos, cuánto va a ser la inflación, Y cuánto va a ser el no crecimiento. enfocaron. El año pasado la pifiaron todos por lo menos 15 puntos, 20 Ahí no está ni puntos economía o y más. regiones, Con lo cual, ni nadie yo. la pegó. El único sos vos que lo está ahí. No, economía y regiones tampoco Hay estaba ahí. que decir una cosa. Economía y regiones Pablo, tampoco Pablo, estaba ahí. Hay que decir una Pablo, cosa, a ver. hay que decir también una cosa a favor de Javier, es él viene declarando que si viene el apocalipsis hace un montón de tiempo. Sí, Tenía sí, razón, pero también vos podés declarar que se viene el apocalipsis, pero mientras tanto
hay que vivir. Van pasando No, cosas. va a pasar Bueno, cosas. pero no toquemos el- Eso- toquemos acá. eso- Ya, Pero me dejas hacer un sí, descargo, hay algo. porque El Flor pronóstico dijo es que yo importante, me la pasé diciendo que venía el apocalipsis y pasó, digamos, o sea, por lo menos, o sea, el crédito de que sí le pegué y no como el resto que le pifiaron, ¿ok? Digo, para que quede claro, ¿no? O sea, haber caído en el fondo es equivalente a defoltear, y eso vos lo sabés. Entonces, digo, me parece que hay que ser Eso muy no pasó. cuidadoso con este tipo de cuestiones, y a mí me gustaría levantar el tema que mencionó el colega tributarista, Perdón, porque el señor Bailac dice que no estamos en default. es un político, ¿qué le podés pedir? Somos la mierda Digamos, de lo la suyo es la Argentina. mentira. Perdón, ¿cómo? El señor suele decir en todos lados que los políticos son la mierda de la Argentina. Exactamente, Es y lo reafirma. ¿Querés que lo diga ahora? Y es apocalíptico. Y la verdad, Pero con buenos yo tengo tonos. mucho respeto Argentina por está este en señor, default porque es un señor digamos, muy no inteligente lo financió y el muy mercado preparado. privado. Es decir, está en el Fondo Monetario Escuchalo, Internacional. escuchalo. O sea, justamente Está- tuviste que pedirle a Javier, escupiera ahí porque si no, Javier, en el mercado voluntario de deuda Javier, te está defolteabas. elogiando. ¿Sí? Te está elogiando, te está diciendo No, que sos te muy estoy No, inteligente. pero no me diciendo- importa el juicio de él, es un Pero político. dialoguemos. Claro, ¿Cómo te crees que es- me importa el juicio es de un marciano. político? Bueno, pero dialoguemos. Es un Dialoguemos. marciano, mi amigo. Dialoguemos. Bueno, yo soy un marciano bárbaro, fantástico. No, digo. Digo, más marcianos deben ser ustedes que No. son todos rojitos, digamos, Mirá sobre vos, todo los Tratemos, radicales. tratemos de Sí. dialogar buscando No, algún yo punto por eso digo, para que la tengo gente saque mucho una respeto conclusión, por es lo un que tema el angustiante señor de la economía. expresa Sí. cuando se trata de esa ciencia que es la economía. Como lo tengo para el señor, que también piensan medio similares los dos. Ujú. Tengo mucho respeto y sobre todo no me meto a discutir de economía, pero sí algunas cosas que me parecen realmente tristes, porque en vez de encontrar más economistas que se junten para hacer un diagnóstico y una propuesta en serio al gobierno, ya que el gobierno es un desastre, Digamos, erró en disculpame, todo. 9 libros y 3 con propuestas y se las llevé a este gobierno impresentable. Sí, sí, ya sé. Y pero- obvio, no le gusta porque pero sabe que dejame Marco Peña terminar, prefiere cortarse un dejame brazo antes que terminar. bajar el gasto. Eso No, es no, verdad. no, ¿Sabés no, que el gobierno ¿sabés por no qué? está La foto de en Macri la con economía? todos los Mira, economistas. no. Y aparte, hay un único Javier, camino, ¿qué que pasó? quede lugar al De a diálogo. uno, Hay de a ninguno. uno. Milou tal vez Baja. Pero, Paula, Digamos, por eso. Para que A entienda ver. la gente, vos hablas del monetario. Bueno, a no ver, entienden yo nada. hice una propuesta. Yo A ver. propuse eliminar el Banco Central. A ver, Argentina tiene Banco Pero, Central. vos no gobernás. Pero, Entonces vamos bueno, a cosas ok, más a mí fáciles. alguien me dijo, hace propuesta, yo hice propuesta. A ver, Sí. mi propuesta es eliminar el Banco El Central Banco y voy a Central. explicar por qué. ¿Con eso bajaría? Antes, obvio, claro, antes de que existiera el Banco Central, la inflación era 3%. Sí. Argentina tenía caja de conversión. Los primeros 10 años de Banco Central, que era mixto, mitad privado, mitad público, la inflación fue 6%. Y después del 46 al 91 la inflación promedio fue 225%, le quitamos 13-0 a la moneda, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra, destrozamos 5 signos monetarios. Es decir, ¿y por qué es esto muy importante? Porque el mundo civilizado entendió la naturaleza monetaria de la inflación, esto de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Emitís, generás inflación. Y si la gente se asusta y demanda menos dinero, generas más inflación todavía. Ese es el contexto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos te encontrás, por ejemplo, mirá esto, recientemente estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencia Económica, hacen una encuesta sobre la naturaleza de la inflación. El 83% considera que no tiene nada que ver con la emisión monetaria. Es cualquier cosa menos la emisión monetaria. ¿Querés un buen ejemplo? ¿Cómo? El señor Kichilov. ¿Cómo lo bajamos? ¿Por qué Pablo. se- Paulo, te puedo A ver, comentar porque sí. lo que Yo- dice Milei es yo interesante. eliminaría directamente el Banco Central. Yo lo elimino, porque si estoy produciendo brutos, ¿sí? Que dicen que la inflación no tiene nada que ver con la emisión monetaria, ¿sabes qué? Lo mejor que hay que ¿Qué tiene hacer que el es... Banco Central con Kichilov? Bueno, Kicillof dice que la tasa de inflación tiene que ver con cualquier cosa Hay menos que con la hablar, emisión hay que monetaria. hablar. Pablo, Ahora, Pablo, mira, Iván. porque lo que dice Milei es interesante y te doy dos casos. En la única década que Argentina no tuvo inflación fue en la década de los 90. Y la verdad es que el Banco Central estaba virtualmente eliminado. Ujú. No tenía ninguna función. Habíamos adoptado de alguna manera el dólar. ¿sí? Teníamos peso, pero la moneda era el dólar. En Panamá no hay Banco Central y no tienen inflación. Ahora, Ecuador, 0,1 Ecuador. de inflación. Está ahora, dolarizado. Y lo vos me lección, decís, claro. ¿es la única manera esa? Mirá, la verdad es que hay muchos países del mundo que tienen Banco Central e igual tienen baja inflación. Ujú. O sea, esa es una propuesta, va. Ahora también hay otra, que Pero es no es la hacer única. política razonable, Ah, sensata. bueno, y déjame ahí está. tomar el punto Ahí está. de la compañera que decía Razonable. que la inflación había sido Razonable. muy alta por mucho tiempo, pero que eso no había sido un gran problema. Cuando vos mirás la relación de la Argentina respecto del mundo en términos de desarrollo, venimos cayendo hace larga data 70 años.
Pero un punto álgido de esa caída, un quiebre que nos hizo de caer más fuerte, fue el año 75, ¿sí? Ahí estalla el Rodrigazo y la inflación se dispara Explota. a niveles de 3 dígitos Es por verdad. mucho tiempo y ahí nos empobrecimos Iván, sí. fuerte. Y el Hay una déficit cuestión fiscal que es como mucho hay. más. Dios mío. Yo le quiero preguntar algo a Javier, porque No, entiendo... por favor, a Javier, no, cuando, porque no para. no, porque cuando hablamos de esto de prescindir del Banco Central, que parece una propuesta Cerrarlo. tan radical, creo que a lo que nos estamos refiriendo es a evitar el pecado original de la maquinita, la tentación de emitir para cubrir el gasto, que es lo que se hizo durante toda la era K. Pero entonces ahora, esta misión de emisión cero, de controlar agregados monetarios, es decir, controlar la cantidad de pesos que hay en la calle para asegurarse de que no haya demasiados, que se puedan ir al dólar. ¿Eso no te tranquiliza? Respuesta cortita. Con- No, de- no, porque como fue mal desarmada las LEVAX y crearon el monstruo de las LELIC, que es emisión futura, las expectativas de los agentes es que eso va a ser dinero en el futuro y como no tenés demanda de dinero, eso se va a convertir en precios. Entonces, cuando vos mirás la base más las LELIC, el dinero en Argentina crece al 3%. O sea, te va a costar bajar la inflación. O sea, porque eso es un ritmo equivalente al 42% anual. O sea, vamos a tardar. Gracias a los economistas, porque